Ser Podcast. Jesús Callejo, ¿habías hecho algún programa alguna vez en un refectorio? No, por eso lo primero que me viene a la mente es saludarte como paz y bien, por el ambiente franciscano, esta atmósfera tan beatífica, tan pacífica y tan inspiradora. Desde luego, estamos haciendo un programa especial, como lo decía antes, en el refectorio del Monasterio de la Rábida, en Huelva, lleno de celebraciones, pero sobre todo, aparte de ese bicentenario, ¿no?, de la Diputación de Huelva, de aquí nació un proyecto realmente sobrecogedor, ¿no?, que a veces somos tan tontos que no nos gusta ni presumir de ello ni valorarlo como fue, ¿no? Así es verdad que si buscamos un poco esa geografía, bueno, totalmente clave e imprescindible a la hora de pergeñar lo que luego sería el descubrimiento de América, evidentemente Colón aquí tuvo un referente obligado. Aquí, en este monasterio franciscano, es donde se encuentra con Fray Juan Pérez, donde le entrega una serie de documentación valiosísima, donde esa documentación luego con el tiempo va a pasar a Fray Antonio de Marchena, esa documentación a su vez pasa a los reyes católicos, sobre todo a Isabel la Católica, y todo eso es el ambiente, los antecedentes históricos que sirven para que Colón, con esa nao y esas dos carabelas, pues sirva un poco de, bueno, pues de elemento clave para que la Edad Media terminara, que eso es muy importante decirlo. Hay veces que dice que la Edad Media termina con la conquista de Constantinopla, otros dicen que realmente es con el descubrimiento de América, y en ese momento se produce un antes y un después. Evidentemente el artífice, con independencia de si era genovés o no era genovés, no vamos a entrar en esas disquisiciones históricas. Lo que sí que sabemos es que no era leonés. No era leonés. Siempre hablamos, había que hablar de León de alguna forma, ¿no? Pero Colón, efectivamente, aquí y en otros lugares, sí que tuvo esa importancia capital a la hora de asesorarse, de dejar una documentación, ahora lo comentaremos, documentación privilegiada. Desde mi punto de vista, él tenía una información clave para saber que donde iba a encontrar nuevas tierras. Posiblemente él no sabía que era un nuevo continente, pero sí unas nuevas tierras. Y luego hay toda una versión oficial alrededor de ese descubrimiento. Evidentemente, y eso también está demostrado, Colón no fue el primero que llega a América. Se sabe que los vikingos en el año 1000 estuvieron en la zona de Norteamérica, que actualmente sería Canadá, pero eso no le quita ningún mérito a Colón. Llegó, regresó y lo contó, cosa que mucha gente no pudo hacer. Desde luego, bueno, pues es un poco lo que queremos recordar, ¿no? Y decía antes, anticipaba un poco el tema al que vamos a dedicar el cronovisor, junto con un montón de amigos aquí, como digo, en este monasterio de la Rábida. Tenemos delante, Jesús Callejo, crononauta, nuestro teclado del cronovisor. ¿Cuál es la fecha que nos propones esta semana para viajar en el tiempo? La fecha es el 1 de marzo de 1484. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, ¿a dónde nos has traído? Estamos en una costa, vemos ahí dos personajes, yo me imagino quiénes son, por el tema que ya me habías propuesto. Uno de ellos es Cristóbal Colón, lo vemos vestido de rojo, y junto a él hay un personaje que no tiene muy buen aspecto, ¿no? Está un poco, no voy a decir que andrajoso, pero bueno, tiene ahí ese aspecto un poco que seguramente le va a marcar un poco, ¿no?, el destino y la historia. Sí, exactamente. Ese otro personaje que está al lado de Colón, en fin, está enfermo, un poco sifilítico, ahora comentaremos, y es el que popularmente se ha llamado el prenauta o también el piloto anónimo. Estamos en el archipiélago de Madeira, en el Atlántico, en concreto en una de las islas, que es Porto Santo. ¿Y por qué en este lugar? Porque en ese momento, desde el punto de vista cronológico y biográfico de Cristóbal Colón, él vivía allí. Él se había casado con la hija de Bartolomé Perestrelo, que era el gobernador de Porto Santo, con Felipa Monir. Había tenido un hijo y en este año en concreto, que es un año clave para él, es cuando, por desgracia, su mujer muere, pero cuando también encuentra a este prenauta. Lo encuentra en unas condiciones bastante penosas, no era el único. Aquí hay que contar un poco
de forma simbólica lo que ocurrió o lo que dicen que ocurrió, porque es cierto, y aquí hay que ser sinceros, Nacho, tenemos muy poca historia y bastante leyenda alrededor del prenauta, incluido su nombre. Es verdad que cuando se habla del piloto anónimo y sabemos que es Alonso Sánchez de Huelva... De anónimo no tiene nada, claro. Sí, con lo cual ya me dirás tú lo del anónimo. Pero todo esto lo sabemos a raíz de una obra, pues una crónica de Indias, la de Garcilaso de la Vega, el Inca, de 1609, con lo cual estos comentarios reales en el capítulo 5, donde aparece la referencia, es algo que ya se venía repitiendo pues como una leyenda urbana de padres a hijos. De hecho, Garcilaso de la Vega, el Inca, lo había escuchado de su padre y a su vez él de otras personas. Pero bueno, el hecho es que tal como se cuenta, y un poco resumo la leyenda, dice que unos comerciantes, unos marineros, pues en ese tráfico comercial entre las Canarias, Madeira y la península ibérica, bueno, pues una tormenta lo que hace es que les desvía de su rumbo y ese desvío les lleva ni más ni menos a lo que luego, posteriormente, se llamaría La Española, que ya sabéis que está compuesto de dos países actualmente, que es la República Dominicana y Haití. Bueno, allí están durante un tiempo, les reciben de una forma muy favorable porque piensa que son dioses. Las leyendas locales hablan que los dioses regresarán algún día del océano, encima son barbudos, en fin, tienen un tipo de armamento y de vestimenta poco usual. Los indígenas de allí son barbilampiños, entonces les agasajan muy bien, les llevan a todos los lugares, incluso les ofrecen a sus mujeres. Claro, el ofrecerles a las mujeres de la forma que se los ofrecieron, pues hizo que una enfermedad que por entonces no era conocida en Europa, que era la sífilis, pues la trajeran. Llega un momento en que ellos se ponen enfermos, quieren regresar, y cuando regresan, evidentemente algunos van muriendo en el camino, pero hay 5 que llegan a este archipiélago de Madeira, a Porto Santo, y en concreto Alonso Sánchez de Huelva es el que llega con las fuerzas suficientes y necesarias para comentar a Cristóbal Colón, que por entonces ya tenía la idea de que había que descubrir las especias por otra vía distinta, en este caso por la vía occidental, la vía de lo que luego serían las Américas. Bueno, pues le cuenta todas las peripecias, lo que había ocurrido. Es verdad que también en el archipiélago de Madeira de vez en cuando llegaban algún tipo de madera y de objeto exótico, en fin, allende de los mares, y todo procedía efectivamente del mismo lugar. Así que en ese momento lo que hace Colón es que recibe esa información de una forma como muy concisa, porque daba la sensación, y así lo cuenta, por ejemplo, Bartolomé de las Casas, que tenemos que acudir a otro de los cronistas de India, dice que Cristóbal Colón iba, no dice con las cartas marcadas, pero casi sabía perfectamente dónde iba. Dices, bueno, ¿dónde está la información en la que él se suministró? Evidentemente, él tenía una serie de mapas, de croquis, luego, si queréis, entramos un poco en detalle. La historia de los mapas en esta época y a partir de la Edad Media, claro, no somos conscientes, ¿no?, siglos después, de la importancia que tenían esos documentos, porque eran verdaderos documentos secretos de muchos estados. Totalmente, sí, bueno, a ver, es que la revelación de estas cartas náuticas conllevaba la pena de muerte directamente, ¿no? Por eso la escuela de Sagres, en fin, todas las escuelas de cartografía, incluida la de Mallorca, eso lo custodiaban como si fuera oro en paño, pero por una razón básica, no tanto por las nuevas tierras que ya estaban descritas ahí y no se habían comentado oficialmente. Por eso hay varios mapas precolombinos donde ya aparecen, por ejemplo, tierras que no habían sido descubiertas oficialmente. Estoy hablando del mapa de Cantino, estoy hablando del mapa de Wassermüller, donde, por ejemplo, aparece ya descrita la Florida antes de que fuera descubierta en 1513 por Juan Ponce de León. En fin, esto llama mucho la atención. ¿Qué quiere decir? Que ya antes hubo gente allí. Magallanes decía que ya había un estrecho por el sitio donde él pasaba. Quiere decir que llevaba un tipo de cartografía también secreta. Bueno, en el caso de Cristóbal Colón es muy sintomático, pero por una razón, ya no tanto por la información que le da Alonso Sánchez de Huelva. Vamos a suponer que es cierta la información, lo que nos dice Garcilaso de la Vega en 1609 y lo que nos dicen otros cronistas que se hacen eco de una leyenda que corría por allí. Pero hay un dato muy significativo, que son las capitulaciones de Santa Fe. Esto se hace en abril de 1492 y en las capitulaciones de Santa Fe ahí hay un desliz muy curioso, porque cuando se firman en Santa Fe, en Granada, dice que las tierras que ha descubierto, es decir, que te aparezca ya esta terminología, quiere decir que él ya conocía que algo había ya por descubrir, lo único que había que hacerlo oficial. Y además exige que se le nombre virrey,
exige que se le nombre gobernador, por supuesto que se le nombre almirante y que le den un diezmo de todo lo que se va a encontrar, porque él ya sabe que se va a encontrar, las tierras que se han descubierto. Entonces, ese dato es muy significativo para darnos cuenta que junto con otro tipo de indicios, bueno, vamos a llamarlos indirectos, iba a un lugar para descubrir lo que él descubrió. No sabía que era América, pero sabían que eran tierras nuevas llenas de productos muy exóticos. Sí, lo decía Juan Eslava Galán, ¿no?, al comienzo del programa, ¿no? Oro, especias y lo que cayera en la bolsa, pues bienvenido sería, ¿no? Jesús, quería compartir este cronovisor pues con una persona que yo creo que conoce muy bien la historia de ese prenauta, que es Elías Pérez. Elías Pérez es director de cine, autor de un corto que se llama El Prenauta. ¿Qué pasaría si Colón no hubiera llegado el primero? Elías Pérez, bienvenido a Ser Historia. Hola Nacho, ¿qué tal? Muy bien, ese corto lo podéis ver en Filmin, ¿no? Creo que es la plataforma. Está disponible en Filmin de momento y habla de lo que ha relatado perfectamente Jesús, de ese momento en el que un enfermo Alonso llega a las costas de Porto Santo y Diego, que es el hijo de Colón, y Colón están paseando a caballo por allí. Y que por entonces tendría unos 4 añitos. 4 años. Y en ese momento pues sucede la chispa para Colón y le da ese mensaje que tanto estaba esperando para poder llevar a cabo esa gesta tan importante y que le habían dicho que no, tanto en Portugal como en otros sitios. A mí me parece sorprendente que una gesta tan importante, pues, a ver, no voy a decir que no haya tenido su eco, ¿no?, y su respaldo aquí en España donde estamos, ¿no?, porque hay mucha gente que nos escucha desde el continente americano y desde otros lugares del planeta, ¿no? Pero la historia de Colón, la historia del prenauta, es una historia increíble, ¿no? Yo estaba recordando antes películas, por ejemplo, en España dedicadas a la figura de Colón y a esa gesta. Me acuerdo la de Colón de oficio descubridor, ¿no?, que es una comedia que está muy bien, te ríes y tal, ¿no? Pero no sé, yo creo que se merece algo un poco más, ¿no? ¿Cómo descubres tú esta figura del prenauta, de Alonso Sánchez? Porque es una figura muy poco conocida. Yo soy de Huelva y a mí me sorprendía bastante que una efeméride de tal calibre tuviera un parque, tuviera una estatua en un sitio recóndito, un instituto, una calle, pero que nadie sabía de su existencia. Si le preguntabas a alguien, te decían que, bueno, que era una calle o que era un instituto, pero que no sabían quién estaba detrás de ese nombre. Indagando me encontré con esta historia, también me documenté gracias a David González Cruz, que somos paisanos de San Juan del Puerto, y empecé a darme cuenta que aquí había una historia que nunca había sido contada cinematográficamente hablando. No me vi con la capacidad todavía para poder hacer una historia de ese calibre y pasaron 7 años hasta que llegó el momento que pude acometer este corto. Dura 18 minutos y creo que nos centramos exclusivamente en ese momento. A mí me llamaba mucho la atención el hecho de que el ser humano siempre está intentando pisar al otro para conseguir el éxito, ¿no? Entonces, en eso también es donde quizás nos centramos en el prenauta, ¿no? En esa sensación de que necesitamos ponernos nosotros la medalla y llegar a un lugar antes que otro, aunque el otro ya haya llegado primero, claro. Jesús, la figura del prenauta, insisto, aquí lo tenemos encima de la mesa, compartiendo presencia y disfrutando del programa junto a Colón. Es todo un personaje, vale, que tiene sus visos también, ¿no?, de que hay cierta parte de ficción o legendaria, pero también esos detalles lo convierten en un personaje muy atractivo también, ¿no? Lo convierten en muy atractivo desde el momento en que no solo esta fuente de información, sino otras, nos está indicando que Colón, pues, bueno, había recabado muchísima información. Entonces, claro, que muchos de esos cronistas hicieran hincapié en esta leyenda, es decir, es verdad que luego ya se determina que era onubense, pero en un principio se pensaba que era un comerciante que podía ser de Vizcaya, otros decían que era portugués. Anónimo, claro, como debe ser, que era andaluz, pero bueno, al final se va determinando. Pero todo eso hace que encaje. Si cogiéramos un pequeño puzzle, ya sabes que a mí me gusta un poco ir uniendo piezas aparentemente sueltas, pero si hiciéramos un puzzle, está claro que Colón tenía algún tipo de mapa,
ya no te voy a alabar un poco si era el de Asperger y tal, hay algunos cuantos, pero hay uno muy interesante que es el Piri Reis, que es de 1513, pero en el Piri Reis, aparte de que ya aparecen una serie de tierras no descubiertas oficialmente, estamos hablando de un mapa turco que se puede ver en el Museo Topkapi en Estambul. Bueno, se puede ver, nadie lo ha visto. Bueno, se puede ver. En teoría se tendría que ver allí. Sí. Está, por lo menos custodiado está, pero bueno, sí es verdad que luego hay facsímiles que se pueden ver. Bueno, pues en el texto hay un texto muy significativo, es más llamativo casi el texto que en la propia ilustración. Bueno, pues hay un texto donde se dice que, que se había capturado una nave en las costas de Valencia donde uno de los tripulantes de esa nave era un marinero que había hecho los 3 primeros viajes con Colón. Y a ese marinero se le había incautado una copia de un mapa que a su vez también tenía Colón. Entonces, lo más significativo es que ahí te desvela como 2 enigmas este mapa de Piri Reis. Por una parte te dice que era genovés, Colón, dice el infiel llamado Cristóbal Colón. Bueno, pues ahí queda un poco el dato de que podía ser genovés. Y por la otra te dice que, según esta información incautada al marinero, él había llegado, Colón, a las Antillas, es decir, lo que antiguamente se llamaba, lo que actualmente sería el Caribe, en el año 890 de la Égira. 890 de la Égira, fíjate, estamos hablando de un documento histórico que es un mapa de 1513. El 890 de la Égira corresponde, dentro de nuestro calendario gregoriano, a 1485. Fíjate en qué momento hemos ido en el cronovisor, un año antes. Entonces, si vas encajando piezas, dice, posiblemente sí que había un prenauta, se llamara como se llamara. Ese prenauta le pudo dar una información. Cuidado, no fue el único que llegaba como un náufrago a las costas de Azores o de Madeira o de donde fuera, porque se sabe que esas tormentas te podían desviar las naves. Pero que haya esa información en un año tan concreto como el 84, que luego el Piri Reis nos esté diciendo que en el 85, según esta cronología, ya llegó a las Antillas, dices, pues hombre, este hombre hizo como 2 viajes a América. Uno, el anterior, el predescubrimiento, vamos a llamarle, y luego el descubrimiento. Y de hecho, si en abril de 1492, unos meses antes, ya te está diciendo lo que ha descubierto y encima exige que le nombren el virrey, gobernador y almirante, bueno, pues todo indica de que por qué Juan II de Portugal no financia esta expedición y si lo hacen los Reyes Católicos, porque los Reyes Católicos, gracias a los frailes franciscanos, gracias a la información que ven, son capaces de convencer a Isabel Católica de decir, o lo haces tú o lo van a hacer los portugueses. Y evidentemente lo hizo la corona castellana, pero siempre con una información que de otra forma casi era imposible que le hubieran dado esos barcos y por supuesto esa financiación, donde ya sabes que también había financiación privada, para que pudiera embarcarse en algo que pensaban que no regresaría, pero sí sabía que iba a regresar. Por eso decías el otro día en el vídeo que Alonso Sánchez hizo el viaje de ida y Huelva, ¿no? Haciendo un juego de palabras, efectivamente. Elías Pérez, director de cine de este corto, El Prenauta. ¿Cómo cayó, ¿no?, la figura de este personaje tan singular, ¿no?, en los espectadores del corto? Como dicen ahora algunos, ¿qué feedback, ¿no?, recibiste de esta historia? Porque, insistimos, es una historia apasionante de la que yo conocía y conozco muchos detalles, ¿no?, porque siempre Jesús y yo, por ejemplo, nos hemos movido, ¿no?, en las turbulentas aguas y mundo del misterio y estas cosas. Hemos publicado en muchas revistas de misterio y era un tema relativamente común, ¿no?, la presencia del prenauta, incluso a veces con algunos sesgos un poco conspiranoicos, ¿no? Pero el eco que tiene en la actualidad, no solamente en Huelva, sino en otros lugares en donde se haya podido proyectar el corto, ¿cuál es la imagen que se tiene de Alonso Sánchez? La verdad es que cuando empezamos la historia en Wikipedia, que es prácticamente lo que todo el mundo mira, tenía 2 líneas de texto exclusivamente y ahora tiene muchísima más documentación, cosa que también es algo que creo que nombran al propio corto en la misma página y la gente como que se ha ido dando cuenta de que es verdad lo que dice Jesús, que evidentemente estuvieron los vikingos y que hubo muchas más personas y encuentros en ese continente antes de que llegara Colón. Pero sí que es verdad que también hay que poner en valor esta gesta, una gesta que probablemente fuera sin querer, empujado por los vientos alisios. Es lo que iba a preguntar, ¿cómo llegan hasta allí? Claro. En principio se supone que los vientos alisios le empujan hasta
hasta allí y a la vuelta le pasa exactamente lo mismo, lo único que le desvían a las islas de Madeira, de Porto Santo. Y entonces en ese punto la gente sí es verdad que se sorprende y que en la misma Huelva pasa lo mismo. La gente no se da cuenta del valor tan grande y en realidad tenemos una estatua en una pequeña plazoleta que no está cuidada siquiera, porque no ponemos en valor una gesta de estas características. Me pregunto qué hubiera pasado si esto hubiera pasado en otro lugar de España o incluso del mundo. Probablemente le habrían dado mucho más reconocimiento. Desde luego que sí. Jesús, ¿querías preguntarle a Elías? Sabes que me gusta mucho los guiños, ¿no? Muchas veces este tipo de sincronicidades. Tú antes has dicho que se gestó durante 7 años, que fue un poco también el tiempo que tardó Colón en hacer luego ese descubrimiento oficial de América con toda la información previa que tenía. Pero por otra parte, en el corto que has hecho, el protagonista, el que hace de Alonso Sánchez, curiosamente se llama Alfonso Sánchez. ¿Lo has hecho de forma deliberada o ha sido los guiños? Eso ha sido completamente casualidad. Es verdad que Alfonso Sánchez todo el mundo lo conoce por sus papeles en la comedia, pero aquí desempeñó un papel espectacular. Haciendo un Alonso enfermo, pero con una fuerza bastante grande. Parece que esa F, ¿no?, es como esa fuerza que quería tener el personaje y que no tenía, para poder llevar esa información privilegiada a estar con su nombre y con su apellido. Y así no sería anónimo, ¿no? Y Elías, ¿cómo se construye una historia para un cortometraje de casi 20 minutos a partir de ideas? Bueno, a mí como autor de novela histórica, ¿no?, muchas veces, bueno, pues tienes un hecho histórico, en mi caso del Antiguo Egipto, teníamos que hablar de Egipto, ¿verdad, Jesús? Tenía que salir de alguna forma Egipto aquí en el programa. Pero bueno, en mi caso, por ejemplo, es más sencillo, entre comillas, ¿no?, porque hay documentos, hay textos que te están demostrando la realidad histórica de una serie de sucesos protagonizados por una serie de personas que más o menos pueden estar idealizados o no, y se ha exagerado algo, otro, pero bueno, tienes un trasfondo un tanto real. Sin embargo, aquí es muy poco, ¿no? Aunque siempre han existido esas sospechas, ¿no?, de que Colón pudiera haber tenido información, ¿no?, que no se ha dado a conocer, y quizás tirando un poco de ahí es lo que te permite, ¿no?, crear esa historia, ese relato, ¿no? Para mí el detonante de la historia, porque no hay historia sin detonante, es ese, el momento en el que Alonso Sánchez se encuentra con Cristóbal Colón y en un primer momento parece un buen samaritano porque le está dando cobijo en su casa, le está intentando curar esas bubas de sífilis, pero al final se está dando cuenta en sus últimos momentos que en realidad lo que quiere son sacarle información. Para mí eso era muy cinematográfico y en realidad nos centramos en eso exclusivamente, en ese momento en el que Colón da cobijo a Alonso hasta que finalmente Alonso no puede más y decide desvelarle toda la información que ha descubierto más allá del Atlántico. Sí, nada, solo un poco un añadido. Fíjate que la primera noticia que se tiene de este prenauta se tiene gracias a un cronista de Indias que en principio era coetáneo de él, porque luego el resto de información es posterior. Estamos hablando de González Fernández de Córdoba, y él no creía esta leyenda, a pesar de que era, ya digo, de la misma época. Pero a partir de ahí, tanto Bartolomé de las Casas como tantos otros cronistas sí que se hacen eco, ¿no?, incluido Garcilaso de la Vega. Y últimamente, y sobre todo estoy hablando del siglo XX al siglo XXI, sí que ha habido historiadores, investigadores que ratifican esta teoría que Elías ha plasmado también en su cortometraje. Estoy hablando de Juan Manzano y Manzano, donde en Colón y su secreto sí que apoya esta teoría por otro tipo de indicios, y también un amigo común, Nacho, que es Mariano Fernández Urresti, en Cristóbal Colón, el almirante sin rostro, también un poco pues apuesta por esta posibilidad. Pero es por eso mismo, porque si unimos las piezas de un puzzle, es imposible que alguien se embarcara a la aventura de esta manera. Otra cosa es que se equivocara la distancia, las 750 leguas. Otra cosa es que se basara en Toscanelli y los datos no eran muy precisos, sobre todo en la latitud, pero que sí iba en busca de algo muy concreto y que luego eso definió un nuevo continente como era América. Por cierto, para que veáis los guiños del destino, ¿no?, realmente se tendría que haber llamado Colombia, ¿no? Entonces se llama América por Américo Vespuccio, que no tuvo nada que ver en este descubrimiento, sino en una especie de conspiración posterior. Pero bueno, esto es lo que te iba a decir. Fíjate, estamos en un momento casi de leyenda, ¿no? No sabemos nada del prenauta, no sabemos nada de los primeros años de Colón, dónde nació, de dónde vino, quién era realmente. No sabemos nada prácticamente de quién fue el primero que oteó
sondeó el horizonte y observó la presencia de la Tierra más allá del Atlántico. Es decir, es una de las gestas más increíbles de la historia de la humanidad y está repleta de enigmas y de misterios, que es lo que lo convierten en algo tan atractivo, ¿no? Claro, pero es que ni siquiera esta gesta solo está rodeada de misterios, es que el propio almirante, el propio Cristóbal Colón, está rodeado de misterios. Incluso se habla de que posiblemente haya dos personas con ese mismo nombre y por eso las genealogías no coinciden. Incluso en el epitafio, por ejemplo, de Inocencio VIII, es muy llamativo. Inocencio VIII muere antes del descubrimiento, luego es Alejandro VI el que le sucede, ¿no?, en el Vaticano. Pero es muy curioso porque el epitafio en latín aparece: suya es la gloria del descubrimiento del Nuevo Mundo. O sea, ¿cómo puede ser que un papa que no ha llegado a conocer el descubrimiento diga suya es la gloria del descubrimiento del Nuevo Mundo? Quiere decir que algo sabía, y hay distintas especulaciones, teorías. Quiero decirte con esto que solo alrededor de alguien que en principio no es tan lejano en el tiempo, como es Cristóbal Colón, desconocemos casi todo, desde su firma, que también es una especie de anagrama, hasta incluso si los huesos que están depositados tanto en la Catedral de Sevilla como en el Faro de Santo Domingo serían los suyos. Hoy sabemos que son los suyos, evidentemente, pero puede haber muchos más diseminados. Entonces, todo ese tipo de cosas es lo que hace fascinante que el descubrimiento de América o el predescubrimiento anterior todavía esté teñido de un cierto misterio. Y evidentemente, por eso hablaremos de él y se escribirán más y más obras alrededor de un episodio tan emblemático como el nuestro. Es cierto, y en este caso, ahí te doy la razón, Nacho, que al ser un descubrimiento español, porque se hizo gracias a la Corona de Castilla, parece que no le damos tanta importancia. Si esto lo hubiera hecho otro país, pues estaría dando vítores y poniendo todo tipo de presupuesto para celebrarlo. Pero muchas veces nos avergonzamos un poco de nuestro pasado cuando realmente tendríamos que sacar pecho, porque en ese momento es cuando las fronteras del mundo se amplían de una forma increíble gracias al descubrimiento no solo de un nuevo mundo, sino al descubrimiento de una nueva cultura, de una forma de entender la realidad y sobre todo de todos los productos alimenticios que llegan aquí, que gracias a ellos, ahora cuando comemos una ensalada, gracias a muchos de esos productos, pues puede ser mucho más rica, mucho más variada y mucho más sabrosa. Todo eso se lo debemos a América, igual que América debe muchísimo a Europa. Ya como última pregunta, Elías Pérez, director de cine, autor de este cortometraje El Prenauta. ¿Qué pasaría si Colón no hubiera llegado el primero? ¿Por qué crees que el mundo del cine hace tan poco eco, ¿no?, de este tipo de gestas tan increíbles, ¿no? Que, por ejemplo, la película 1492 es fantástica, pero no es española, ¿no? O La Misión, ¿no? Pues con esa historia tan humana. Pero bueno, desde aquí parece que siempre nos ha dado un poco como de vergüenza, ¿no? Tenemos bastante reparo en hacer una historia de este calibre. La respuesta típica de no, el presupuesto, no tenemos dinero, no es verdad, porque aquí tenemos dinero al final para lo que nos da la gana, ¿no? Sí, hombre, un poco sí. 1492 de Ridley Scott con Gerard Depardieu de Colón, viendo a los hermanos Pinzón hablando en un inglés perfecto. A mí, la verdad, es que no me llamó la atención como espectador. Es verdad que deberíamos hacer en El Prenauta, vemos a un Colón que habla portugués con su mujer, que como que en sus pensamientos tiene el italiano vagando, pero también es capaz de hablar con Alonso en un español más o menos correcto. También estaba muy obsesionado con eso, porque al final las lenguas también es lo que nos enriquece y es lo que hace que él también tenga esa información privilegiada. Si no conociera el español, probablemente esa información le hubiera llegado mucho más tamizada. Y en este caso creo que todavía está por hacer una historia de este calibre. Espero que sea pronto, porque es verdad que el presupuesto es importante y que la industria del cine es industria, pero también es cultura, y que en este caso necesita de ambos brazos para poder hacer una historia que haga justicia y que ponga en valor semejante gesta tan importante. Desde luego que sí. Esta era un poco la idea, ¿no?, que queremos proyectar con este cronovisor dedicado a la figura de Alonso Sánchez de Huelva, el Prenauta, que supuestamente o seguramente echó una mano, ¿no?, con esa información a Cristóbal Colón para llegar finalmente a donde llegó en el 12 de octubre del año 1492. Jesús, yo muchas veces me he preguntado,
¿Y cómo sabía Colón que le estaba diciendo la verdad y no se estaba inventando algo? Imagínate que acaba ahí Porque mucha más gente ya estuvo en América, pero ahí entraríamos ya en otro apartado, en otro melón que podríamos abrir, que sería los templarios. O sea, muchas veces ese secreto templing del que hablan los templarios, ese puerto de La Rochelle, esas minas de plata de las que se suministraban para luego financiar muchísimas catedrales góticas, todo ese tipo de información. Hay varios autores que defienden la hipótesis de que los templarios tenían ya una serie de bases en América. Todo ese tipo de información, ¿dónde estaba también recluida? Y esto es lo interesante, normalmente en monasterios también franciscanos. Muchos monjes franciscanos de aquella época estaban en el secreto, pero no lo podían revelar, por lo que acabamos de comentar antes. Revelar esta información antes de tiempo era un delito de lesa majestad y, por lo tanto, tu vida corría peligro. Bueno, pero otros secretos también bajo esa premisa acababan abriendo la puerta y saliendo a todas las calles, ¿no? Para correr, efectivamente, dando voces. Muy bien, Elías Pérez, como digo, director de cine, autor de El Prenauta. ¿Qué pasaría si Colón no hubiera llegado el primero? Les invito a todos los que nos están escuchando que se acerquen a la plataforma de Filmin, donde lo van a poder ver, este corto fantástico de 18 minutos. Como siempre, Elías, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a ti, Nacho. Gracias, Jesús. Y Jesús Callejo, crononauta, un placer compartir contigo estos minutos de radio en una aventura más aquí en el refectorio del monasterio de la Rábida, en Huelva. Muchísimas gracias a ti y ya sabes, paz y bien. Claro que sí. Un aplauso para los dos. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.